El nombre Barbarroja es sinónimo de piratería. Esto ha sido así por los últimos 500 años. A inicios del siglo XVI, el Mediterráneo era una tierra de oportunidades, era una tierra de imperios y reinos en constante expansión, y como todas las tierras de oportunidades a lo largo de la historia, dan lugar a hombres nuevos. Dentro de estos hombres nuevos que aprovechan las oportunidades de la época, se encontraban los 4 hijos de un militar otomano llamado Yakup, quienes justamente, aprovechando la situación de la época, van a encontrar su lugar dentro de una de las actividades más redituables de la época, el saqueo y la piratería. De estos 4 hermanos, hay 2 que se van a destacar especialmente. Primero, Aruj, que es el causante de que la palabra Barbarroja haya significado en la época piratería. Y después, su hermano menor Isir, el protagonista del capítulo de esta semana, quien es el que produce que la palabra Barbarroja siga significando piratería hasta nuestros días. Isir Barbarroja, pese a haber heredado el apodo de su hermano, va a ser uno de los marinos más conocidos de su tiempo, uno de los piratas más famosos de toda la historia, y también va a ser el responsable de que el Imperio Otomano del siglo XVI haya sido la principal potencia naval del Mediterráneo. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barbarroja de Barbarroja. Con la historia pasa algo muy interesante. La historia se distorsiona y muchas veces esa distorsión pasa a ser conocimiento general en vez de la historia genuina. Si uno busca Barbarroja en Google, va a ver muchas imágenes de piratas con efectivamente la barba roja, pero vestidos a la manera de los piratas que operaban en el Caribe entre fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Esto no es verídico. Barbarroja, el famoso corsario Barbarroja, operó en el Mediterráneo en el siglo XVI. Isir Barbarroja nace en el año 1475 en la isla de Lesbos. Su familia se dedicaba al comercio marítimo. Su padre, Yakup, era quien había iniciado este negocio familiar y sus hermanos de alguna manera se habían dedicado a ayudar a su padre en esta tarea. A Isir le había tocado comerciar en el área del Egeo, y todo podría haber continuado de esta manera, si no fuese porque a sus hermanos Aruj e Ilias, que navegaban juntos en la ruta del Levante, los asaltan los caballeros de San Juan, que se dedicaban a la piratería en aguas musulmanas. En el combate, Ilias muere y Aruj es capturado, y es Isir quien tiene que rescatarlo. Esta experiencia es enormemente traumática, y a partir de este momento, Aruj decide dedicarse a la piratería, pero con patrocinio, transformándose no en un pirata, sino en un corsario. Isir se une a su hermano Aruj en esta nueva tarea y va a ser su mano derecha, siendo testigo de su ascenso como el principal corsario otomano del Mediterráneo. Aruj era conocido por su barba roja y por este motivo es bautizado simplemente como Barbarroja. Aruj Barbarroja no solo se va a dedicar a saquear, sino también se va a dedicar a conquistar, y eventualmente se va a transformar en sultán de su propio territorio en el norte de África. Esto lo va a poner en curso de colisión con otro gran imperio de la época, España, que no solo se estaba expandiendo en América, sino también en la costa del norte de África. Aruj, después de muchos combates muy exitosos contra los españoles, va a terminar cayendo en batalla. El sultanato de Aruj era nominalmente dependiente del Imperio Otomano, y cuando Aruj Barbarroja muere, el sultán otomano Selim I se mueve muy rápido y confiere a Isir todos los títulos que Aruj había ostentado. Isir hereda el territorio de Aruj, hereda las tropas de Aruj, hereda los títulos de Aruj y también hereda su apodo. El tema es que, a diferencia de su hermano, Isir no tenía barba de color rojo. Entonces decide teñirse, perpetuando la imagen del temible capitán corsario de Barbarroja. Dentro de todos los honores que Barbarroja recibe del sultán otomano, también está el envío de tropas. Barbarroja ahora era un gobernador de una provincia del Imperio Otomano,
y esto básicamente implicaba tener a disposición los casi ilimitados recursos de la Sublime Puerta. Después de los éxitos iniciales de los españoles contra Aruj, Isir Barbarroja va a lograr rechazarlos, reconquistando los territorios que habían tomado, e inclusive derrotando a una flota ítalo-hispana en el año 1519. Una vez que se libera de la amenaza hispana, Barbarroja inicia una campaña masiva de saqueos. Saquea el sur de Francia, también saquea las Baleares e inclusive captura buques que volvían desde América trayendo las riquezas del Nuevo Mundo hacia España. Las fuerzas de Barbarroja operaban en todo el Mediterráneo, como lo demuestra el hecho de que haya enviado tropas a participar en el famoso asedio de Rodas en el año 1522. Durante toda la década del 20 del siglo XVI, Barbarroja va a operar sin ser molestado. Se transforma en el, podríamos decir, gobernante indiscutido del Mediterráneo, realizando saqueos y capturas en todos los reinos cristianos. Recién, en el año 1531, los cristianos van a empezar a intentar detener al corsario. Ese año, Barbarroja se va a enfrentar con quizás su oponente más conocido, el genovés Andrea Doria, a quien va a derrotar. Doria va a ser el único almirante cristiano que va a intentar disputarle el control del Mediterráneo a Barbarroja, inclusive utilizando sus propias tácticas. Mientras Barbarroja atacaba las costas cristianas, Doria atacaba las costas otomanas. Esto va a producir una gran incomodidad en la Sublime Puerta, y entonces el nuevo sultán otomano, el famoso Solimán, convoca a Barbarroja, quien llega a Constantinopla en el 1533. Solimán le otorga entonces a Barbarroja el título de Capudán Pasha, transformándolo en almirante en jefe de toda la flota otomana. Y desde esta nueva posición, Barbarroja realiza nuevas campañas. Primero ataca posiciones en el norte de África, después ataca el sur de Italia, inclusive desembarcando en Capri y construyendo una fortaleza que sigue en pie hasta nuestros días, llamada el Castillo Barbarroja. También vuelve a atacar las Islas Baleares y una vez más también captura numerosos buques cristianos. También tiene que defender sus propios dominios, repeliendo un ataque español sobre Tremesén. En el Mediterráneo ya se vivía una genuina guerra a gran escala. Los españoles ya no se estaban enfrentando simplemente a un corsario y a sus posesiones, sino genuinamente era un enfrentamiento entre el Imperio Español y el Imperio Otomano. Para Solimán, Barbarroja era un instrumento de su expansión. En el 1537 Barbarroja desembarca en Italia y captura Otranto y Ugento. También captura varias islas que estaban en manos de Venecia. Barbarroja había sabido perjudicar los intereses de todos los grandes estados cristianos de la época, y para el Papa, el hecho de que hubiese capturado ciudades en Italia parecía demasiado. Habían sido muchas las voces que habían pedido la creación de una Liga Santa para enfrentarse al almirante musulmán, y hasta este momento estas voces no habían sido oídas, pero la presencia de Barbarroja en Italia era demasiado, y entonces el Papa Paulo III organiza una coalición de estados cristianos con el fin expreso de eliminar la amenaza de Barbarroja del Mediterráneo. La Liga Santa queda conformada por tropas de Venecia, de Génova, de la Orden de Malta y también de los dominios del emperador Carlos. En total se juntan más de 300 barcos y el mando de tal fuerza es entregado a Andrea Doria. Doria, comandando su flota, decide perseguir a Barbarroja, y el corsario se refugia en el Golfo de Arta, quienes muchos de ustedes conocerán con el nombre de Accio, porque sí, este es el mismo lugar donde se enfrentan las flotas de Octavio Augusto por un lado y de Marco Antonio y Cleopatra por el otro. En este caso, al igual que en la antigüedad, hay un bando acorralado dentro del Golfo, en este caso Barbarroja, y hay otro bando que tiene el control del mar abierto, en este caso el bando de Andrea Doria. Sinan Reis, un sefardí que era la mano derecha de Barbarroja, su segundo al mando, aconseja al corsario que desembarque una batería de cañones con el fin de impedir la entrada de la flota enemiga al Golfo. Barbarroja acepta el consejo. Sabía que no podía salir a buscar directamente a la flota de Andrea Doria porque contaba prácticamente con un tercio de los barcos. Andrea Doria contaba con 300, Barbarroja
con 120. Sin embargo, las baterías que posicionan en la entrada del Golfo les confieren una ventaja vital. Ahora, si bien él no podía salir a buscar a sus enemigos tampoco podían irlo a buscar a él, y se produce una especie de empate técnico. Los dos bandos estaban en una posición de fuerza y no pretendían abandonar su posición. Finalmente, quienes ceden primero son los cristianos, y levan anclas y se disponen a irse de la entrada del Golfo con el fin de saquear algún territorio. Este era el momento que Barbarroja estaba esperando. En el preciso instante en que la flota cristiana rompe su formación con el fin de retirarse de la entrada del Golfo de Arta, Barbarroja lanza un ataque directo. 120 barcos contra 300. El ataque parecía una locura, y sin embargo es un éxito. Doria tarda 3 horas en organizar a su flota para repeler el ataque. Para este momento, parte de sus barcos ya habían sido capturados o hundidos. Sin embargo, el almirante genovés logra establecer una defensa en 3 líneas. Los otomanos forman en una Y y atacan y logran rodear a la flota cristiana. Y la Liga Santa es derrotada por el corsario. El día se salda con 13 barcos cristianos hundidos, 36 barcos cristianos capturados y ni un barco otomano perdido. La batalla de Preveza, que toma el nombre de la localidad frente a la cual se combate, había terminado con una victoria decisiva para el corsario Barbarroja. Cuando la flota de la Liga Santa ya se estaba retirando, se desata una enorme tormenta que diezma a las 2 flotas. Después de Preveza, Barbarroja retoma sus saqueos en territorios cristianos, ahora específicamente enfocándose en los territorios cristianos que estuviesen enemistados con el sultán otomano. El emperador Carlos, viendo que no podía hacer nada para detener al corsario otomano, intenta una estrategia diferente. Contacta a Barbarroja y le ofrece entrar a su servicio. A cambio, Barbarroja iba a gobernar todo el norte de África y se iba a transformar en almirante de toda la flota imperial. Barbarroja declina la oferta, y entonces Carlos decide ponerse a sí mismo al mando de un ejército y marchar sobre la capital del corsario otomano, la ciudad de Argel. El asedio, que va a ser conocido como las Jornadas de Argel, termina en un fracaso para el emperador español. Y para colmo, en el año 1543, el otro gran enemigo de España, Francia, entra en alianza con los otomanos. Francia se encontraba en guerra con todos los territorios de los Habsburgo, y el emperador otomano envía a un ejército con Barbarroja a la cabeza para apoyar a su nuevo aliado en la guerra. Finalmente, Solimán y Carlos firman una tregua, y entonces Barbarroja retorna a Constantinopla. En el año 1545, el corsario realiza su última campaña naval, desembarcando una última vez en las Baleares y saqueando numerosos territorios cristianos, y después vuelve a Constantinopla, donde se hace construir un palacio en el Bósforo con vista al mar, y en el año 1546 muere. La carrera como corsario de Barbarroja asegura la supremacía naval otomana en el Mediterráneo durante las siguientes 3 décadas. Su fama sobrepasa a la de su hermano, y eso produce que su apodo, que es la inspiración para el nombre de este podcast, siga siendo sinónimo de piratería y de saqueo casi 500 años después de su muerte. Y con esto terminamos con el capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban, subo nuevos capítulos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscriptos pero tienen ganas de realizar una ayuda extra al podcast, pueden transformarse en miembros del canal en YouTube por un aporte mensual, o también por un aporte mensual pueden suscribirse en Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Por último, si tienen alguna pregunta, algún comentario o solamente quieren participar, pueden dejarme un comentario en la caja de comentarios de YouTube o pueden mandarme un mail al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barbarroja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.